Pues bueno, chavos, la lectura es antecedentes sociales, económicos, culturales y políticos para comprender la guerra de independencia de la Nueva España. Le digo que por eso, ay, me hace falta agua, porque pues ese título, la neta, les digo una cosa, está pero sí bien horrible. Pero bueno, simplemente con antecedentes de la guerra de independencia hubiera quedado muy bien, ¿sale? Pero bueno, el chiste de este primer párrafo es que nos va a dar un contexto, que nos va a dar un periodo, ¿sale? El periodo es de 1742 a 1810 y el contexto prácticamente es cómo se encontraba la sociedad y aproximadamente cuántos millones de habitantes existían, solamente para que se den una idea. Según la lectura, para esta época, los habitantes se calcula que eran entre 3.3 millones a 6.1 alrededor. No hay registros. Lamentablemente, de esa época hasta la actualidad, los registros son, pero sí, una porquería. Entonces, hay pocos registros. Actualmente, en México, somos alrededor de 120 millones de personas, ¿sale? Hasta donde tengo ahí el dato, ¿sale? ¿De qué otra cosa nos habla el primer párrafo? Pues, como les dije, nos da contexto, nos menciona que la mayoría de la población era indígena. De estos 3.3 a 6.1, la mayoría eran indígenas, ¿sale? O castas. Bueno, ¿qué otra cosa? Pues bueno, los espacios eran espacios rurales, todavía no había un desarrollo industrial, eso va a venir hasta mucho de tiempo después, pero sí va a haber el crecimiento y el desarrollo de algunas ciudades, como va a ser la de México, claramente, Puebla, por estar tan cercana con la capital del virreinato, Guanajuato, Michoacán, Querétaro, Guadalajara, Zacatecas, Chihuahua. Va a haber un incremento también, un desarrollo en la ciudad de Veracruz, por ser el puerto principal, y otra ciudad, otro estado que va a crecer bastante, que va a destacar, va a ser la ciudad de Oaxaca, ¿sale? Va a ser uno de los que más va a crecer durante esta época, ¿sale? Bueno, teniendo en cuenta, ya vamos a pasar a los cuatro subtemas. El primero es los antecedentes sociales. Este bien pudo ubicarse con el texto de antecedentes culturales. Los antecedentes culturales bien pudo haberse ubicado aquí, pero bueno, no lo hizo así el autor. Bueno, ¿de qué nos habla? Prácticamente aquí seguimos o ya profundiza en la diversidad de la población. Aquí nos habla de cómo es que estaba organizada esta población en la Nueva España. Prácticamente era una sociedad estratificada, sometida a su origen racial, a su origen del lugar de donde nacieron. Estaban sometidos a eso. Eran grupos cerrados y había demasiada desigualdad en esta época, ¿vale? Aquí la diversidad pues es de las mezclas, el mestizaje que se da, la diversidad de castas, o sea, la unión de varios grupos sociales. ¿Cuáles eran estas castas? Bueno, estas castas había un montón, como 30 y tantas, ¿sale? O más, no estoy seguro. La verdad es que no me he metido de fondo en lo de las castas, pero sé que veo así, pero un montón. ¿Cuáles eran las más destacadas? Bueno, la casta más destacada era la española peninsular, o sea, los españoles que vienen directamente de la península ibérica, los criollos, que eran españoles pero que nacieron en América, los mestizos, que son la unión entre español e indígena, y los mulatos, que es entre español y una persona afrodescendiente, ¿sale? Bueno, todo este mosaico de relaciones de sangre va a traer consigo una diversidad de población. La diversidad de estas castas es un resultado interesante y deja evidencia de la desigualdad social, la organización jerárquica que prevalecía a unos años de iniciar la independencia, ¿sale? El conglomerado de estos grupos no dominaba como tal la Nueva España. Quienes iban a dominar iban a ser dos grupos,
El primero iban a ser los españoles peninsulares y el segundo era el grupo de los criollos, españoles nacidos aquí en América. Fíjense bien en este dato, porque este es uno de los datos más importantes dentro de esta historia, porque van a ser los que prácticamente van a incitar a la desobediencia civil, pero bueno, no me adelanto. Este grupo que estaba en el que se encontraba entre los más altos, entre los clubes más altos, pues básicamente era el 17% de la población. O sea, ahí saquen sus cuentas. Sigue siendo una población absolutamente indígena o de castas. Bueno, posteriormente gente como von Humboldt va a mencionar que existe un contraste en este país. ¿Por qué? Pues porque la mayoría vivía así, pero en condiciones deplorables, vivían en la extrema pobreza, en la marginación social, vivían como trabajaban como jornaleros en haciendas, en minas, eran explotados en los obrajes. Para los que no sepan, los obrajes son como los talleres, ¿vale? O sirvientes sin una oportunidad, y esto es lo más importante, sin oportunidad de ascender a la escala social, ¿sale? Sin derechos y cargando el sistema económico en sus espaldas, ¿sale? Más adelante vamos a hablar que estos hombres eran los que se les sacaba aquí prácticamente los impuestos para mantener a la corona que estaba en guerra, pero no me adelanto tanto, ¿vale? Bueno, ¿y qué sucedía con el otro porcentaje de la población que sí estaba, que eran los españoles? Pues básicamente eran los que vivían en la opulencia y eran los grupos más ricos y eran representados por los criollos y los peninsulares. La lectura dice: mientras unos vivían en la opulencia, otros vivían prácticamente en la esclavitud, ¿sale? Ahora, dentro de este grupo social que van a ser los españoles, ya habíamos hablado de la división, los peninsulares y los criollos. Los criollos van a ser van a ser incluso hechos menos por los peninsulares. Los peninsulares van a traer los privilegios, mientras que los criollos van a tener cargos políticos y administrativos de menor relevancia, pero ellos buscaban ascender, ¿sale? Buscaban llegar a ser virreyes, visitadores, cosas así, pero no lo iban a lograr nunca bajo el régimen tan estricto y cerrado que mantenía la Iglesia Católica y el feudalismo que arrastraban. Bueno, esto genera molestia entre los criollos, y especialmente con las reformas borbónicas, y a eso vamos ahorita con respecto a las reformas borbónicas. Si bien las reformas borbónicas buscaban centralizar el poder y modernizar el aparato administrativo, así como incentivar la economía, también trajeron cosas que iban a beneficiar y perjudicar de cierta forma. A lo que iba a perjudicar a Nueva España, entre comillas, y solamente a un grupo específico, iba a ser los cargos públicos, porque los españoles iban a traer a su propia gente de la península, mientras que los criollos iban a seguir siendo relegados a cargos menores, a cosas que pues eran una baba. Entonces eso no les convenía, porque entre un cargo más alto tengas, pues mayor dinero vas a tener, ¿sale? Bueno, es una cosa. Ahora, España entra en guerra, y ya lo revisamos la clase pasada. Va a entrar en guerra y aparte va a estar ocupada por los franceses por un buen rato. Entonces, aquí para mantener la guerra, lo que va a hacer la corona española es promover mayores impuestos, el incremento, más impuestos e incrementar los impuestos, y además de eso, va a usar recursos, fondos que no estaban destinados a ese tipo de situaciones. ¿Qué usos y recursos? Es básicamente algo que se llama los recursos propios y arbitrios. Esto es dinero de la población indígena que lo usaban como para, no sé, se descompuso, no sé, la calle, vamos a arreglarla con ese dinero, ¿sale? Estos fondos eran exclusivos para los pueblos indígenas. Pues lo toma la corona gracias a las reformas borbónicas, y esto trae como consecuencia el abandono paulatino de las ciudades, de las villas, los pueblos y en general el empobrecimiento de los espacios, ¿sale? Otra cosa que va a hacer la reforma borbónica
va a ser que va a usar los recursos y fondos de la Iglesia Católica. El problema de usar esto, además en la parte política, es que la Iglesia funcionaba como una especie de banco en la época, ¿sale? Entonces, si tú le quitas al banco ese recurso, pues no vas a poder incentivar el crecimiento de las empresas, ¿sale? Básicamente. Y eso es algo, tomo esto, algo que tiene muy gravemente México, ¿sale? O sea, independientemente de esto, entrando a contextos más actuales, México no tiene una banca fuerte nacional, ¿sale? Entonces, muchos de los grandes problemas que tiene México es esto, ¿sale? Que no tengo una banca nacional. Se puede decir mucho, ya saben a quién, no lo menciono, porque igual subo esto a lista, pero realmente si exploramos cuál es el verdadero problema, si vamos a la parte económica, vamos a ver que uno de los grandes problemas es que México no tiene una banca nacional sólida y depende totalmente de la banca exterior, la banca externa. Entonces, así, cuando una empresa mexicana va a crecer, sí se va a dar preferencia a otros países. Realmente nunca, ¿vale? Por eso se necesita una banca nacional sólida, fuerte, que promueva el incremento a las actividades económicas, ¿va? Bueno, regresando al tema, estos hombres de la corona española toman el recurso de la iglesia y pues la consecuencia básicamente es que va a haber una disminución de los créditos, por ende va a haber una disminución de la incentiva y el apoyo a las actividades económicas. Por tal motivo va a haber un decrecimiento de lo que va a ser la producción, ya sea materias primas, bienes, todo va a haber un decrecimiento, y al contrario, como va a estar creciendo la población, va a haber una alta demanda de bienes y eso va a generar un empobrecimiento, ¿sale? Un empobrecimiento porque va a haber una demanda de bienes y alimentos, pero no se va a poder cubrir, ¿sale? El agotamiento también se va a ver una otra consecuencia, que va a ser el agotamiento de los fondos y ahorros y el empobrecimiento de muchos empresarios. Y si esto fuera poco, esta época tuvo una serie de sequías y hambrunas. Entonces, pues, ni por dónde ver un panorama favorable para la costa. En fin, pasemos al siguiente punto. Los antecedentes políticos. Aquí la lectura va a marcar dos situaciones. La primera, los antecedentes políticos externos y los antecedentes políticos internos. ¿Sale? Los antecedentes externos básicamente van a ser todo lo que pues, así fuera de México, pero van a ser los siguientes. Uno, la promoción del pensamiento ilustrado. ¿Por qué? Porque el pensamiento ilustrado propone una crítica hacia el sistema absolutista. Además, promueve lo que va a ser la democracia, el libre mercado y el contrato social, que ya habíamos hablado en clases anteriores. Esta idea del contrato social es una idea de este siglo, en el cual ya no vamos a idear o pensar que Dios va a ser el que estipula y señala quién va a ser el dirigente de una nación, sino que es el pueblo el que se somete bajo un contrato a un dirigente, y es el pueblo el que indica quién va a ser el dirigente, ¿sale? Son ideas novedosas para la época. Actualmente pues no lo vemos así, y de hecho pues, en México a veces ya está hecho una burla de este tipo de ideas, ¿sale? Bueno, gracias a estas ideas pues se van a presentar dos momentos históricos que van a cambiar la historia de la humanidad. El primero va a ser la independencia de Estados Unidos y el segundo la Revolución Francesa. Todo promovido gracias a las ideas de la Ilustración, el libre mercado, el contrato social, la democracia, creo que habíamos hablado también de las bases de la Ilustración, y otro de ellos, desarrollo, el bienestar del ser humano, ¿sale? Con esto también vamos a hablar de la expulsión de los jesuitas. Esto lo platicamos en otra clase, porque también es un tema más que nada como un chismecín ahí. Trae consecuencias, pero no son tan impactantes como las que ya les estoy diciendo. Y la última consecuencia externa, y que es la más importante de todas, es la de la ocupación napoleónica en España, ¿sale? Porque, si recuerdan,
todo lo que afecta económicamente viene gracias a esto, ¿sale? Y a todas las guerras que va a tener Europa durante esa época y que la corona va a querer mantenerse gracias a sus colonias, y no es la única, ¿vale? Y bueno, las internas, ¿cuáles son? Pues debido a esta oposición, en la época, en la Nueva España, muchos criollos estaban en descontento con los invasores franceses. ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, Iturriaga empieza a promover lo que van a ser juntas de criollos, en las cuales van a decidir si se deben independizar de los franceses o mantenerse bajo el régimen español. Entonces se seguía debatiendo si Fernando VII iba a regresar al poder o iba a ser Napoleón y así. El chiste es que antes de que terminaran sus discusiones, ellos estaban ya discutiendo si se iban a mantener unidos a España o iban a buscar una independencia de todas estas situaciones, porque probablemente los estaban apretando demasiado, ya estaban sacando demasiado dinero para mantener una guerra que ni siquiera les estaba impactando a ellos. Pues bueno, esto no lo van a ver con buenos ojos los españoles peninsulares, y van a imponer al virrey Francisco Javier Venegas, el cual pues va a estar en contra de todo esto, lo va a intentar suprimir, pero no lo logra. Entonces este descontento generalizado va poco a poco convirtiéndose en lo que van a ser conspiraciones. Las conspiraciones más famosas va a ser la de Primo de Verdad y la de Querétaro, la cual desemboca en el inicio de la independencia de México, ¿sale? Y bueno, un último factor que vamos a ver dentro de las cuestiones internas va a ser la sustitución de los funcionarios públicos criollos por españoles, que era algo que ya les venía comentando, que genera un descontento muy, muy grande dentro de la población criolla. Básicamente esto no impacta dentro de los indígenas y las demás castas, sino únicamente dentro de los criollos, por lo cual pues promueven aún más la idea de emancipación, ¿sale? Y bueno, la última parte de la lectura, que son los antecedentes culturales, pues nos van a señalar la ilustración como un punto inicial una vez más. ¿Por qué la ilustración? Porque nos permite a nosotros hablar ya de la razón como una justificación para hacer las cosas. Ya no es que Dios, no, ahora es la razón y buscar el porvenir de las personas, ¿sale? Y además de eso, la libertad de pensamiento. Que esto genera una élite criolla bien educada que va a empezar a criticar el sistema, va a criticar el régimen absolutista, va a criticar la ocupación francesa y el poder de la iglesia, ¿vale? Esto poco a poco va a ir convirtiendo o va a ir encontrando un espacio en algo llamado identidad nacional. Sumando esto que ya les presenté, más el menosprecio de los peninsulares a los criollos, va a ir formando una idea de unidad, y esta unidad se va a convertir en una identidad nacional, una protoidentidad que va a tener como estandarte a la Virgen de Guadalupe, y esta simboliza el mestizaje, que prácticamente el mestizaje es lo que configura toda América Latina, ¿sale? Y el último punto que se toca pues es la idea de autonomía económica, que es básicamente, estás viendo que te están sacando la lana por un lado, pero tú sabes que si yo me deshago de eso, puedo ser autosuficiente económicamente, ¿sale? Siendo autosuficiente económicamente, pues ya puedes hacer muchísimas cosas. Entonces, esto es básicamente lo que propone la lectura, y hasta aquí la dejaría, chavos.